Un invitado de lujo en El Boom de Elba. De lunes a viernes, 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. 2 de la tarde, hora de Venezuela. 7 de la noche, hora de Madrid. Por Boom Radio. Bueno, nuestro invitado de hoy es alguien con quien tengo un guiño personal, privado, muy importante, que bueno, les voy a ir develando a lo largo de la entrevista, porque es inevitable que hablemos de eso, pero les voy a presentar formalmente al periodista Francisco Olivares, una gran trayectoria en los medios de comunicación, especializado en el área de política. Dirigió y formó equipos de investigación en el Diario de Caracas, en el Universal, donde publicó durante varios años la sección llamada Expediente. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1995, antes de que el chavismo llegara al poder y politizara este prestigioso premio. De sus trabajos de investigación ha publicado varios libros: Las cuentas ocultas del presidente, Las balas de abril, Afiuni, La presa del comandante, y su más reciente trabajo, Los últimos días de Hugo Chávez. Este nuevo libro de Francisco Olivares ofrece una visión de Hugo Chávez a partir de su último año de vida, desde que sintió por primera vez un pequeño dolor en la rodilla izquierda y cómo se fue desarrollando ese transcurso de este líder por esta enfermedad que acabó con su vida. Pero vamos, para hablar de este libro y de muchas otras cosas, vamos ya de una vez aquí en el estudio con Francisco Olivares. Bienvenido, Francisco. Bueno, gracias, Elba. Bueno, en el transcurso de esta conversación irán apareciendo muchas cosas que seguramente este público tuyo no sabe, pero nosotros cuando conversamos pareciera que hubiésemos estado en contacto todos estos años, que aunque no nos hemos visto, nos conocemos demasiado. Mira, de verdad que es un placer y es muy grato además estas entrevistas donde yo me siento que estoy en tu casa, estoy de visita en tu casa. De hecho, bienvenido a mi casa. Dos personas que han compartido muchísimas cosas. Sí, mi amor. Miren, Francisco Olivares es mi ex esposo. Francisco Olivares y yo nos casamos cuando éramos unos muchachitos y ahorita, antes de comenzar la entrevista, yo le estaba contando a Francisco, porque estoy leyendo su más reciente libro, Los últimos días de Hugo Chávez. Lo estoy disfrutando mucho porque además le estoy recordando a Francisco que a mí siempre, desde muchachita, me gustaba mucho como él escribía. Yo les estoy hablando de una relación, un matrimonio de hace 30 años atrás, por lo menos, Francisco, ¿verdad? O más de 30 años. Yo no me acuerdo qué edad teníamos nosotros cuando nos casamos, sí, pero yo era una muchachita, 21 años tendría yo, 20, 21 años. Tú estabas recién graduada del pedagógico. De profesora de física. Yo había dejado la universidad, pero era todavía un estudiante. Aunque Exacto. Tenía mucha actividad, uno trabajaba y hacía de todo, ¿no? Y sí, estaba metido también en la política, ¿no? Claro, yo estaba comentando con Francisco que él siempre estuvo como en la política. En esa época estaba más como militando políticamente, pero realmente él siempre fue como una especie de cronista. Yo amaba, porque escribía en un periódico del partido donde él estaba, que era uno de esos partiditos de izquierda y tú sabes, cosas de estudiante. De la universidad. No voy a dar detalles, pero él escribía para el periódico de ese partido y yo le decía, Francisco, había paralizado su carrera como periodista después de tener 2 años aprobado en la Escuela de Periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Había dejado la universidad y le decía, tú estás loco, nosotros nos estábamos conociendo, éramos noviecitos, después nos casamos, y yo, Francisco, tienes que volver porque tú escribes muy bien, tú vas a ser tremendo periodista. Y bueno,
me hiciste caso, Francisco, porque volviste a tus estudios. Aunque después nos separamos, terminaste graduándote con otra esposa. Yo decía, esa medalla me la tendrían que poner a mí, decía yo, de lo más picada. Él terminó graduándose con otra esposa, pero ese comienzo en el que yo reconocí en las cosas que tú escribías el escritor que eres. Y bueno, nuestro invitado de hoy es alguien con quien tengo un guiño personal, privado, muy importante, que bueno, les voy a ir develando a lo largo de la entrevista, porque es inevitable que hablemos de eso, pero les voy a presentar formalmente al periodista Francisco Olivares, una gran trayectoria en los medios de comunicación, especializado en el área de política. Dirigió y formó equipos de investigación en el Diario de Caracas, en el Universal, donde publicó durante varios años la sección llamada Expediente. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en 1995, antes de que el chavismo llegara al poder y politizara este prestigioso premio. De sus trabajos de investigación ha publicado varios libros: Las cuentas ocultas del presidente, Las balas de abril, Afiuni, La presa del comandante, y su más reciente trabajo, Los últimos días de Hugo Chávez. Este nuevo libro de Francisco Olivares ofrece una visión de Hugo Chávez a partir de su último año de vida, desde que sintió por primera vez un pequeño dolor en la rodilla izquierda, y cómo se fue desarrollando ese transcurso de este líder por esta enfermedad que acabó con su vida. Pero vamos, para hablar de este libro y de muchas otras cosas, vamos ya de una vez aquí en el estudio con Francisco Olivares. Bienvenido, Francisco. Bueno, gracias, Elba. Bueno, en el transcurso de esta conversación irán apareciendo muchas cosas que seguramente este público tuyo no sabe, pero nosotros, cuando conversamos, pareciera que hubiésemos estado en contacto todos estos años, que aunque no nos hemos visto, nos conocemos demasiado. Mira, de verdad que es un placer y es muy grato además estas entrevistas donde yo me siento que estoy en tu casa, estoy de visita en tu casa. De hecho, bienvenido a mi casa. Dos personas que han compartido muchísimas cosas. Sí, mi amor. Miren, Francisco Olivares es mi ex esposo. Francisco Olivares y yo nos casamos cuando éramos unos muchachitos, y ahorita, antes de comenzar la entrevista, yo le estaba contando a Francisco, porque estoy leyendo su más reciente libro, Los últimos días de Hugo Chávez. Lo estoy disfrutando mucho porque además le estoy recordando a Francisco que a mí siempre, desde muchachita, me gustaba mucho como él escribía. Yo les estoy hablando de una relación, un matrimonio de hace 30 años atrás, por lo menos, Francisco, ¿verdad? O más de 30 años. Yo no me acuerdo qué edad teníamos nosotros cuando nos casamos, sí, pero yo era una muchachita, 21 años tendría yo, 20, 21 años. Tú estabas recién graduada del pedagógico. De profesora de física. Yo había dejado la universidad, pero era todavía un estudiante, aunque Exacto. Tenía mucha actividad, uno trabajaba y hacía de todo, ¿no? Y sí, estaba metido también en la política, ¿no? Claro, yo estaba comentando con Francisco que él siempre estuvo como en la política. En esa época estaba más como militando políticamente, pero realmente él siempre fue como una especie de cronista. Yo amaba, porque escribía en un periódico del partido donde él estaba, que era uno de esos partiditos de izquierda y tú sabes, cosas de estudiantes. De la universidad. No voy a dar detalles, pero él escribía para el periódico de ese partido, y yo le decía a Francisco, había paralizado su carrera como periodista después de tener 2 años aprobado en la Escuela de Periodismo en la Universidad Central de Venezuela. Había dejado la universidad y le decía, tú estás loco, nosotros nos estábamos conociendo, éramos noviecitos, después nos casamos, y yo, Francisco, tienes que volver porque tú escribes muy bien, tú vas a ser tremendo periodista. Y bueno,
me hiciste caso, Francisco, porque volviste a tus estudios. Aunque después nos separamos, terminaste graduándote como tu esposa. Yo decía, esa medalla me la tendrían que poner a mí, decía yo, de lo más picada. Él terminó graduándose con otra esposa, pero ese comienzo en el que yo reconocí en las cosas que tú escribías el escritor que eres y cómo tus libros han sido unos libros que están como en el archivo del imaginario del venezolano, narrando una historia política además muy importante, que es la historia política desde ese lugar en el que tú te colocas como escritor. Cuando tú escribiste, por ejemplo, Las cuentas ocultas del presidente, Las balas de abril, A Fiuni y ahora este libro, ese camino de crónica e investigación al mismo tiempo. O sea, eres un investigador como periodista, pero cuentas el cuento como una crónica deliciosa que uno no se quiere perder cada detalle y llegar a ver el desarrollo, el final del cuento. ¿Cómo enfrentar? Claro, mira, pero es que tú has dado en el clavo en la visión que tienes sobre cómo escribir. Fíjate tú y fíjense ustedes los que están conectados con nosotros en este momento. El periodista tiene la desventaja frente al escritor, el hombre de literatura, el hombre de la novela, que uno tiene que aferrarse al hecho, al dato. Pero al mismo tiempo, como comunicador, tú tienes que enviar un mensaje a un público, a un lector, tienes que llegarle, a juro. Entonces tienes que también aplicar las técnicas narrativas. Y por eso eres también un escritor. Y ahí está la dificultad. No puedo hacer volar la imaginación, sino que tengo que conducirme por los hechos. Pero los hechos son tan, digamos, increíbles que muchas veces traspasan o superan a la ficción, porque lo que pasa es que no todos lo vemos. Entonces también cuando uno se convierte en un investigador, en un indagador, ve cosas que otros no ven. Por ejemplo, este último libro, las últimas días de Hugo Chávez, que es el último año cuando viene la enfermedad, mucha gente podría decir, bueno, pero eso ya todo lo sabemos, todo lo vimos, en los medios todos los días se hablaba de lo que estaba ocurriendo, de que si ocultaban la información, de que si era la enfermedad terminal o no, todas estas historias. Pero hay cosas que la gente no ve. Y entonces allí es donde donde el ojo del investigador empieza a encontrar esos factores que van a construir la historia. En los otros libros, como tú dices, también, yo tuve la suerte que como siempre me gustó el cine, e incluso estudié cine, aunque trabajé en algunos largometrajes y no, al final no fue mi profesión, incluso trabajé en Radio Caracas Televisión en telenovelas, pero al final no era el mundo que a mí me gustaba era hacer yo la historia. Entonces, aprendí a narrar con la imagen, es decir, a describir con la imagen. Entonces, muchos de mis relatos tienen ese enfoque. Y también el argumento del cine va dando los elementos. Comienza con ciertas intrigas, después hay una trama y después hay un final. Y también hay escenas que están en presente y otras que están en pasado, o sea, los mundos paralelos. Mucha gente que lee mis trabajos me dice que yo manejo muy bien esa parte de ir al pasado y después volver al presente, ¿no? Que es, por supuesto, son recursos muy utilizados en el novelista, ¿no? Entonces uno se agarra también de lo que hacen los novelistas para uno también narrar estos hechos reales que
amarran en la realidad, en los datos, en los hechos. O sea, tú tienes que poner las fechas, tienes que dar contexto para, es decir, le abres el camino a los historiadores, digo yo. Mira, Francisco, una de las cosas, por ejemplo, para sumar a esto que estás diciendo, es que de alguna manera muy respetuosa como periodista, por supuesto, y como investigador, tú te permites ciertas licencias, que podrían ser ficción, entre comillas, ¿no? Porque, claro, tú no estuviste ahí cuando él le dio el dolor de la rodilla. Uno escuchó que el señor le dio un dolor de una rodilla No. y que a partir de allí empezó a investigar qué pasaba con su salud. Pero la forma como tú lo cuentas es como si tú hubieras estado allí en el momento en que él hizo ¡ay! ¡Ay! Y le dolió la rodilla. Entonces es muy rico porque tú estás contando una crónica basada en una investigación como periodista, pero tiene como un espíritu de novela. Tu libro es una novela. Bueno, es una novela. Cuando los amigos lectores se metan en la historia, van a ver que es una novela. Para mí es una novela. Esa escena de la que tú hablas, fíjate tú el trabajo del investigador, del escritor, del periodista. Yo no estaba allí, pero yo busco referencias, busco lo que él dijo, busco lo que dijeron otros de su entorno sobre ese día o sobre ese momento. Hay datos que no encontré, por supuesto, porque tú no encuentras todos los datos, pero tú sabes cómo se maneja incluso en circunstancias parecidas. O sea, el hombre que solía salir a trotar todas las mañanas lo hacía de esta manera. Ese día no tenía que ser diferente. Entonces tú vas tomando esos datos y construyes la escena. Entonces, un párrafo que lo que tiene son a lo mejor 5 o 10 líneas, te cuesta a veces 2 y 3 días de investigación. ¡Qué maravilla! Es un milagro. ¿Me entiendes tú? No, qué delicia, Francisco. Yo estoy tan orgullosa de ti y de ese muchachito, ese caballero, porque en realidad tú nunca fuiste un muchachito. Cuando yo te conocí ya tú eras un tipo maduro, aunque eras muy joven, porque nosotros éramos muy jóvenes hace 30 años atrás, pero sí. ya tú, más de 30 años, 40 años atrás, ya yo no sé cuánto tiempo hace que tú y yo nos casamos, 40 años atrás, yo tendría 20 y algo, ¿no? Ya tú eras un caballero, un señor, y fue lo que me enamoró de ti, porque contigo yo me sentía como que estaba acompañando mi vida, incluso mi vida profesional como actriz, con alguien con un criterio que podía acompañarme y apoyarme. Yo me acuerdo cuando yo monté mi primera obra de teatro profesional, que fue El Jardín de los Cerezos, que El Jardín de los Cerezos es una obra de Chekhov que está enmarcada en el momento en que caen los zares y comienza a surgir la era industrial en Cuba, correcto. En Rusia. Y a mí quien me explicó el contexto de todo lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual el Jardín de los Cerezos, que era unas tierras, unas propiedades, se estaba viniendo abajo y estaba comenzando la era industrial que se iba a encargar de producir esas tierras y todo eso, y estaban estas familias siendo exiliadas de su tierra. Quien me explicó a mí todo eso fuiste tú. Bueno, pero te voy a confesar otra cosa. Yo te acompañé en tu crecimiento como actriz y me aproveché también de eso. ¿Por qué? Porque me nutrí de todos esos escritores, de todos esos dramaturgos, de todos esos directores de teatro, a quienes sentía como parte de mi vida, aunque yo era simplemente un espectador diario porque iba a todos los ensayos. Entonces vi cómo dirigía Cabrujas, José Ignacio Cabrujas, Hugo Ulibe,
hasta el mismo César Bolívar, que de la televisión saltó también a hacer una obra de teatro en el Juan Azujo. Bueno, tantos directores que conocí, bueno, por supuesto Román Chalbó y el grupo, ¿cómo se llama el grupo que estaba allí? El nuevo grupo. El nuevo grupo. El nuevo grupo. Ahí es decir, estaban las además tres era una época floreciente del teatro venezolano. Hermosísima. Con muchísimos talentos. Exacto. Yo le voy a contar una anécdota, le voy a contar una anécdota a nuestro público. ¿Tú te acuerdas, Francisco, que estábamos haciendo historias para ser contadas de Dragún, un dramaturgo chileno, y la dirigió Hugo Ulibe? Y uno de los actores era José Luis Silva, que hacía telenovelas en Venevisión. Y tú estabas ahí, por supuesto, acompañándome como todas las noches. Y ese día José Luis no llegó nunca a la función de teatro. No llegó a la función de teatro porque lo tenían atrapado en un estudio de Venevisión grabando la novela y no le dieron permiso para venir a hacer la función de teatro, y ahí estaba el público esperando por nosotros y él no llegaba y no llegaba. Entonces tú dijiste, bueno, ¿y si saco la guitarra y tú cantas unas canciones? Claro. Para que el público no se vaya decepcionado. Y fue la primera vez que yo canté para un público que no fuera mi familia y mis amigos, contigo en la guitarra. Eso fue bellísimo, ¿te acuerdas? Sí, y la gente fascinada. Pero voy a contarles algo más a esta gente que nos acompaña. Mira, esa obra tenía las mesas dispuestas como un bar. Exacto. Porque era como un bar, digamos que el público era parte también de la escenografía. Entonces, yo vi la situación y yo dije, bueno, aquí hay que resolver. Y era perfecto, porque además creo que servían un trago allí, no sé si servíamos vino, había vino, exacto. O vino, servían un vino, una copa de vino, imagínate tú, ¿no? Y entonces nosotros salimos y tocamos, porque hay una cosa que hay que explicar, que es que nosotros nos enamoramos porque un día nos conocimos en un grupo de amigos, yo saqué la guitarra y la extraordinaria voz de Elba se sincronizó con mi guitarra. Y en todos estos años que tuvimos juntos, nunca faltaba el tocar juntos, que incluso hasta fuimos los iniciadores de la Noche del Bolero. Sí, señor. Porque comenzamos a tocar, ¿te acuerdas?, en algunos bares del este de Caracas y también en algunos clubes. Y bueno, y nos ganábamos unos realitos con eso. Qué bellos recuerdos, Francisco. Mira, vamos a ir a un corte musical ahora aquí en Boom Radio, disfrutando. Hacía tiempo que no conversaba con mi ex marido. Entonces estamos yo disfrutando, ustedes disfrutando de una conversación de un par de amigos ex esposos, pero también conversando con el gran escritor y periodista Francisco Olivares. Ya regresamos. Tus libros han sido unos libros que están como en el archivo del imaginario del venezolano, narrando una historia política además muy importante, que es la historia política desde ese lugar en el que tú te colocas como escritor. Cuando tú escribiste, por ejemplo, Las cuentas ocultas del presidente, Las balas de abril, A Fiuni y ahora este libro, ese camino de crónica e investigación al mismo tiempo. O sea, eres un investigador como periodista, pero cuentas el cuento como una crónica deliciosa que uno no se quiere perder cada detalle y llegar a ver el desarrollo, el final del cuento. ¿Cómo enfrentar? Claro, mira, pero es que... Es que tú has dado en el clavo en la visión que tienes sobre cómo escribir. Fíjate tú y fíjense ustedes los que están conectados con nosotros en este momento. El periodista tiene la desventaja frente al escritor, el hombre de literatura, el hombre de la novela,
que uno tiene que aferrarse al hecho, al dato. Ujú. Pero al mismo tiempo, como comunicador, tú tienes que enviar un mensaje a un público, a un lector, tienes que llegarle, a juro. Entonces tienes que también aplicar las técnicas narrativas. Y por eso eres también un escritor. Y ahí está la dificultad. No puedo hacer volar la imaginación, sino que tengo que conducirme por los hechos. Pero los hechos son tan, digamos, increíbles que muchas veces traspasan o superan a la ficción, porque lo que pasa es que no todos lo vemos. Entonces también cuando uno se convierte en un investigador, en un indagador, ve cosas que otros no ven. Por ejemplo, este último libro, las últimas días de Hugo Chávez, que es el último año cuando viene la enfermedad, mucha gente podría decir, bueno, pero eso ya todo lo sabemos, todo lo vimos, en los medios todos los días se hablaba de lo que estaba ocurriendo, de que si ocultaban la información, de que si era la enfermedad terminal o no, todas estas historias. Pero hay cosas que la gente no ve. Y entonces allí es donde el ojo del investigador empieza a encontrar esos factores que van a construir la historia. En los otros libros, como tú dices, también, yo tuve la suerte que como siempre me gustó el cine, e incluso estudié cine, aunque trabajé en algunos largometrajes y no, al final no fue mi profesión, incluso trabajé en Radio Caracas Televisión en telenovelas, pero al final no era el mundo que a mí me gustaba era hacer yo la historia. Entonces, aprendí a narrar con la imagen, es decir, a describir con la imagen. Entonces, muchos de mis relatos tienen ese enfoque. Y también el argumento del cine va dando los elementos. Comienza con ciertas intrigas, después hay una trama y después hay un final. Y también hay escenas que están en presente y otras que están en pasado, o sea, los mundos paralelos. Mucha gente que lee mis trabajos me dice que yo manejo muy bien esa parte de ir al pasado y después volver al presente, ¿no? Que es, por supuesto, son recursos muy utilizados en el novelista, ¿no? Entonces uno se agarra también de lo que hacen los novelistas para uno también narrar estos hechos reales que te amarran en la realidad, en los datos, en los hechos. O sea, tú tienes que poner las fechas, tienes que dar contexto, es decir, le abres el camino a los historiadores, digo yo. Mira, Francisco, una de las cosas, por ejemplo, para sumar a esto que estás diciendo, es que de alguna manera muy respetuosa como periodista, por supuesto, y como investigador, tú te permites ciertas licencias, que podrían ser ficción, entre comillas, ¿no? Porque, claro, tú no estuviste ahí cuando él le dio el dolor de la rodilla. Uno escuchó que el señor le dio un dolor de una rodilla No. y que a partir de allí empezó a investigar qué pasaba con su salud. Pero la forma como tú lo cuentas es como si tú hubieras estado allí en el momento en que él hizo ¡ay! ¡Ay! Y le dolió la rodilla. Entonces es muy rico porque tú estás contando una crónica basada en una investigación como periodista, pero tiene como un espíritu de novela. Tu libro es una novela. Bueno, es una novela. Cuando los amigos lectores se metan en la historia, van a ver que es una novela. Para mí es una novela. Esa escena de la que tú hablas, fíjate tú el trabajo del investigador, del escritor, del periodista. Yo no estaba allí, pero yo busco referencias, Ajá. busco lo que él dijo
busco lo que dijeron otros de su entorno sobre ese día o sobre ese momento. Hay datos que no encontré, por supuesto, porque tú no encuentras todos los datos, pero tú sabes cómo se maneja incluso en circunstancias parecidas. O sea, el hombre que solía salir a trotar todas las mañanas lo hacía de esta manera. Ese día no tenía que ser diferente. Entonces tú vas tomando esos datos y construyes la escena. Entonces, un párrafo que lo que tiene son a lo mejor 5 o 10 líneas, te cuesta a veces 2 y 3 días de investigación. Qué maravilla. Es un ¿Me milagro. entiendes No, tú? qué delicia, Francisco. Yo estoy tan orgullosa de ti y de ese muchachito, ese caballero, porque en realidad tú nunca fuiste un muchachito. Cuando yo te conocí ya tú eras un tipo maduro, aunque eras muy joven, porque nosotros éramos muy jóvenes hace 30 años atrás, pero Sí. ya tú, más de 30 años, 40 años atrás, ya yo no sé cuánto tiempo hace que tú y yo nos casamos, 40 años atrás, yo tendría 20 y algo, ¿no? Ya tú eras un caballero, un señor, y fue lo que me enamoró de ti, porque contigo yo me sentía como que estaba acompañando mi vida, incluso mi vida profesional como actriz, con alguien con un criterio que podía acompañarme y apoyarme. Yo me acuerdo cuando yo monté mi primera obra de teatro profesional, que fue El Jardín de los Cerezos, que El Jardín de los Cerezos es una obra de Chekhov que está enmarcada en el De momento Chejo. en que caen los zares y comienzan a surgir la era industrial en, 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 en Sí, Cuba, correcto. perdón, en Rusia. Y a mí quien me explicó En Rusia. el contexto de todo lo que estaba ocurriendo y la razón por la cual el Jardín de los Cerezos, que era unas tierras, unas propiedades, se estaba viniendo abajo y estaba comenzando la era industrial que se iba a encargar de producir esas tierras y todo eso, y estaban estas familias siendo exiliadas de su tierra. Quien me explicó a mí todo eso fuiste tú. Bueno, pero te voy a confesar otra cosa. Yo te acompañé en tu crecimiento como actriz y me aproveché también de eso. ¿Por qué? Porque me nutrí de todos esos escritores, de todos esos dramaturgos, de todos esos directores de teatro, a quienes sentía como parte de mi vida, aunque yo era simplemente un espectador diario porque iba a todos los ensayos. Entonces vi cómo dirigía Cabrujas, José Ignacio Cabrujas, Hugo Ulibe, hasta el mismo César Bolívar, que de la televisión saltó también a hacer una obra de teatro en el Juan Azujo. Bueno, tantos directores que conocí. Bueno, por supuesto, Román Chalbó y el grupo, ¿cómo se llama el grupo que estaba allí? El nuevo El grupo. nuevo grupo, El el nuevo nuevo grupo. grupo. Es Ahí estaban decir, las tres además divinas. era una época floreciente del teatro venezolano, con Hermosísimas. con muchísimos talentos. Exacto. Yo le voy a contar una Entonces, anécdota, le voy a contar una anécdota a nuestro público. ¿Tú te acuerdas, Francisco, que estábamos haciendo historias para ser contadas de Dragún, un dramaturgo chileno, y la dirigió Hugo Ulibe? Y uno de los actores era José Luis Silva, que hacía telenovelas en sí. Venevisión. Y tú estabas ahí, por supuesto, acompañándome como todas las noches. Y ese día José Luis no llegó nunca a la función Ah, de sí, sí, sí. teatro, no llegó a la función de teatro porque lo tenían atrapado en un estudio de Venevisión grabando la novela y no le dieron permiso para venir a hacer la función de teatro, y allí estaba el público esperando por nosotros y él no llegaba y no llegaba. Entonces tú dijiste, bueno, ¿y si saco la guitarra y tú cantas unas canciones para Claro. que el público no se vaya decepcionado? Y fue la primera vez que yo canté para un público que no fuera mi familia y mis amigos, Claro. contigo en la guitarra. Eso fue bellísimo, ¿te acuerdas? Y, sí, y la gente fascinada. Pero
pero voy a contarles algo más a esta gente que nos acompaña. Mira, esa obra tenía las mesas dispuestas como un bar, Exacto. porque era como un bar, digamos que el público era parte también de la escenografía. Entonces, yo vi la situación y yo dije, bueno, aquí hay que resolver. Y era perfecto, porque además creo que servían un trago allí, no sé si era de Servíamos coca vino, había vino, o exacto. vino, servían un vino, una copa de vino, imagínate tú, ¿no? Y entonces nosotros salimos y tocamos, porque hay una cosa que hay que explicar, que es que nosotros nos enamoramos porque un día nos conocimos en un grupo de amigos, yo saqué la guitarra y la extraordinaria voz de Elba se sincronizó con mi guitarra. Y en todos estos años que tuvimos juntos, nunca faltaba el tocar juntos, que incluso hasta fuimos los iniciadores de la Noche del Bolero, Sí, señor. porque comenzamos a tocar, ¿te acuerdas?, en algunos bares del este de Caracas y también en algunos clubes. Y bueno, y nos ganábamos unos realitos con eso. Qué bellos recuerdos, Francisco. Mira, vamos a ir a Entonces, un corte musical ahora aquí en Boom Radio, disfrutando. Hacía tiempo que no conversaba con mi ex marido. Entonces estamos yo disfrutando, ustedes disfrutando de una conversación de un par de amigos ex esposos, pero también conversando con el gran escritor y periodista Francisco Olivares. Ya regresamos. Y seguimos aquí entonces en Boom Radio. Hoy tengo a Francisco Olivares. Este libro nuevo de Francisco Olivares, arroba Fe Olivares 10 es su usuario en Instagram. Fe de Francisco Olivares 10, arroba Fe Olivares 10, F Olivares 10. Ofrece una visión sobre Hugo Chávez a partir de su último año de vida. Desde que se sintió por primera vez un pequeño dolor en la rodilla izquierda, la mañana del 9 de mayo del 2011, el hombre fuerte del continente que llevaba 12 años ya en el poder, erigido por su revolución como heredero de padre de la patria, sintió sacudido todo el poder acumulado en su propio sitial al comprender su inevitable destino. Allí se desprendieron con más fuerza sus obsesiones y sus demonios. Este libro, escrito por Francisco Olivares, recién editado, lo pueden adquirir en Amazon. Yo lo compré porque a mí me gusta tener el libro en la mano y tocarlo y saborearlo y hojearlo y ponerle su marca página. Todavía no lo he terminado, lo estoy disfrutando mucho, pero también está en versión digital, ¿verdad, Francisco? es correcto, en versión digital, y es una maravilla. Yo no conocía esta nueva era de la lectura digital, pero bueno, a raíz de haber hecho este convenio con Amazon, me metí en el club de Amazon, y es impresionante cómo tú en una tablet puedes tener una super biblioteca, pero además la lectura es amable, no es algo que tú puedes controlar hasta el brillo. Pasas tus páginas, él te pone en la página donde quedaste, es increíble. Y Increíble. pienso que, bueno, estamos en una nueva era y también hay que adaptarse a la nueva era. Yo también soy de los que le gusta tener el libro y ponerlo ahí, lo pongo en la mesa de noche, después lo llevo para la sala y así va rodando. Sobre todo esos días libres que uno tiene, que uno lo agarra, te vas, te tomas un café y vuelves, ¿no? Pero eso también se puede hacer con la tablet y con el celular también. Puedes, Ahora, Francisco, una pregunta inevitable. ajá, Fíjate los títulos de tus libros. Las cuentas ocultas del del presidente, presidente. las balas de abril, a Fiuni, la presa del comandante y ahora los últimos días de Hugo Chávez. ¿Cómo hace para vivir en un país como Venezuela donde hay tanta persecución,
una persona que se atreve a escribir como periodista esta historia? Ok, bueno, eso no tiene una respuesta fácil, pero yo eh, tengo una para mí, que trato de convencerme a mí mismo de Ujú, que como he sido un periodista muy apegado a los datos, a los hechos, a la verdad, no soy escandaloso, no soy esas figuras que utilizan, bueno, no utilizan porque no voy a hablar de otras personas, sino que nunca me he inmiscuido en calificaciones a personajes. ujú, Cuando hablo de un personaje, incluso cuando estoy trabajando en la historia esta de Hugo Chávez, que es un hombre que tiene un gran sector, digo del mundo porque es un hombre ya que ha tenido influencia no solamente en Venezuela, sino en el continente, incluso en Europa, en el Medio Oriente. Nunca lo califico, ujú. simplemente describo los hechos, describo el entorno, la atmósfera, sin hacer juicio de ninguna persona. Y yo creo que de alguna manera eso me protege. Es decir, ¿por qué? Porque pienso que la gente que suele ser perseguida o que de alguna manera es afectada por la política es porque son como parte de la política. O sea, toman posición, eh, es decir, están engranados en la política. Yo pienso que yo he tomado distancia y aunque por supuesto tengo una posición donde defiendo la libertad y los derechos, ¿verdad? No soy un activista, sino que simplemente un observador de la realidad y la describo tal como es. Y yo creo que eso es lo que me protege. Fue una buena respuesta, gracias. Sí. Te quería comentar, Elba, Ajá. que cuando estuvimos hablando sobre esto del desarrollo de una historia, Ujú. entonces, por ejemplo, por supuesto, en un libro como este, hay una cantidad de pasajes que llevan a situaciones distintas. Yo trato de comprender al personaje en ese último año y por eso acudí y observé cómo para él fue vital y fue clave cuando él siente que es inevitable el destino final, el de la muerte. Y por supuesto, cuando tú te enfrentas a esa verdad, tu vida cambia y los temores te van a consumir. O sea, nadie se puede salvar de eso, nadie puede esperar la muerte eh, como era tu vida antes, como siguiendo una vida normal, sino que el temor va a estar presente. Pero en él se acrecenta porque hay dos mujeres que son claves en su vida. Y es lo que reflejo también en una de sus historias, porque allí ahí vas a encontrar varias historias interesantes. Ujú. Y estas dos mujeres son una con la que estuvo una relación durante 10 años, que fue Irma Marksman, una mujer muy preparada que lo ayudó mucho en su manejo de la historia, de la política, era la mujer que lo orientaba. Este, y la otra era la hermana de ella, que fue su vidente desde que era capitán. Ujú. Y esta vidente no era cualquiera, era una mujer de verdad con mucho conocimiento de lo que hacía y ¿Por qué fue hablas de clave en ella? la orilla, Disculpa que te interrumpa, ¿por qué hablas de ellas en pasado? Ellas ya no porque ella están. murió. ¿Ella murió? La vidente murió en el año 2002 y Erma, ellos se separaron cuando él asciende al poder, se distancian, entonces queda en su pasado. Ok. Entonces por eso hablo de las dos mujeres claves en su vida. Ujú, Así lo veo yo, ¿no? ujú. Y yo creo que así es. Y porque esta vidente, cuando es capitán, le pronostica dos cosas. Una, que va a ser presidente.
Y eso a él, ese dato hace que él construya su personaje como una especie de, como caudillo, como Mesías, como todo eso que nosotros conocimos. Esa, 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 esa premonición. Y la otra era que iba a morir antes de los 60 años. Entonces, cuando él descubre su enfermedad, esos dos factores marcan ese último año. Y entonces allí yo me enfoco. Y entonces es por eso que en ese último año afloran todas esas obsesiones que él había tenido. Fabuloso, Francisco. Mira, muchísimas gracias por este ratico que me regalaste, no solamente como escritor, por la presentación de tu libro, el más reciente, Los últimos días de Hugo Chávez, que como ya saben ya está en Amazon, está así en tapa blanda y también está digital, a un precio bastante solidario, como dice Valentina Quintero. Y también porque, bueno, hay en nuestra historia de ex esposo y posteriormente amigos, porque nunca hemos dejado de ser amigos, a pesar, nos separamos con una relación tan civilizada, tan amable. Tú eres mi comadre ahora también, porque tú eres madrina Exacto. de uno de mis hijos. Él después, yo quiero contarle eso a nuestro público, él después se casó con Josefina Arbelae y yo soy la madrina del único varón que tú tienes, Sí, correcto. porque las demás son todas hembras. Entonces, pero Francisco es un tipo tan adorable que todas sus ex, porque son varias, quiero que sepan, todas sus ex somos amigas, entonces, y además Josefina es mi comadre, porque soy la madrina de Rafael. Me encantó reencontrarme contigo. Un día te voy a invitar para hablar de las ex, de un programa, porque tú eres Podemos, experto en ex. mira, yo creo que puedo darle muchos datos o tips a la gente para que aprendan a convivir después del divorcio. ¿Cuándo vas a escribir un libro sobre ti? Un Bueno, libro que mira, se llame Mis Mujeres. mira, tú sabes que estoy pensando en incursionar en la novela. Ajá. Y bueno, ahí puede haber, me estás dando una gran idea, pero estoy pensando en eso y porque, es decir, llega un momento en que yo digo, bueno, ¿por qué no aprovechar tanto aprendizaje para hacerlo para mí? Y no tener Te que... doy permiso para que escribas la escena donde la pobre Josefina estaba en el baño y yo Es buenísima. esa escena es muy buena. Te Es quiero, buenísima. Francisco. Gracias, mi amor. Bueno, Mucho éxito con tu más reciente libro. Te acompañamos. Ya saben todos que está en Amazon. Los últimos días de Hugo Chávez. Gracias, mi amor. bueno.